¿Has tenido problemas usando el tiempo imperfecto cuando hablas español? ¿Te has preguntado antes cuándo debería usar cantaba, reía, comía y otras conjugaciones así? Pues hoy vamos a ayudarte a entender este tema. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. En español podemos usar el imperfecto para hablar de muchas cosas en el pasado. El imperfecto es un tiempo que se utiliza para comunicar acciones, eventos o situaciones que ocurrieron en el pasado en un tiempo indefinido o que sucedieron varias veces continuamente en el pasado. Para mí es uno de los tiempos más fáciles para conjugar porque solo hay 3 verbos irregulares. Y para los verbos regulares conjugamos así. Cuando el verbo está en infinitivo y termina en ar, se conjuga aba. Cuando el verbo está en infinitivo y termina en o ir, se conjuga como ia. Ahora vamos a revisar en qué situaciones usamos el imperfecto y ver unos ejemplos. Número 1. Es una acción común o habitual o que solía ocurrir con frecuencia en el pasado. Cuando era joven, pescaba con mi papá. Corría muchas carreras con mi hermano. Mis tías venían a mi casa los domingos. Número 2. Se usa cuando hay una acción o situación que estaba sucediendo o estaba en progreso en el pasado. No hay ninguna referencia de cuándo comenzó o terminó la acción. Leía el libro mientras ella veía la serie de Netflix. Caminábamos en la montaña y oíamos los sonidos de las aves. Número 3. Cuando quieres describir una persona, cosa o evento en el pasado. Era otoño. Las hojas de los árboles caían y yo recorría la ciudad en bicicleta. Ella era alta, delgada y siempre sonreía cuando me miraba. Tenía el pelo largo y ondulado. Me encantaba mi juguete. Era un oso rosado y dormía con él todas las noches. Número 4. Cuando hablas de la hora, del día, el día de la semana o una fecha en el pasado. Era lunes y me sentía muy bien con mi decisión de mudarme a Europa. Eran las 5 de la tarde, el sol brillaba por las calles y la gente salía para cenar. Era el primer día de junio y estaba leyendo el periódico. Número 5. ¿Cuándo te refieres a la edad de una persona o animal? Tenía 20 años e iba a la universidad. No me gustaban las verduras cuando tenía 5 años. Número 6. Se utiliza para hablar de un estado mental en el pasado con verbos como creer, pensar, querer, esperar o saber. Sí, sabía que él era muy bueno en los deportes. Pensaba que ibas a ayudarme con la tarea. Número 7. Se usa para expresar una sensación física como doler, sentir o molestar. Me dolía mucho la espalda. Me molestaba tener exámenes los lunes. Por cierto, en otro video hablamos del pretérito, pero por ahora sigamos con el tiempo imperfecto. Para saber si deberías usar el imperfecto, pon atención a estas trigger words como frecuentemente, cada vez, todos los días, generalmente y otras. Bueno, esta explicación me gustó mucho porque además de que es muy fácil, siempre debemos saber expresarnos sobre situaciones del pasado. ¿Y sabes de otras situaciones donde usamos el tiempo imperfecto? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.